¿Cómo están, queridos amigos? Nos encontramos una vez más y realmente es un placer poder compartir con ustedes el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Bienvenidos a nuestra comunidad de 3 adventistas y en esta oportunidad vamos a estudiar un tema sumamente importante e interesante por la implicación profética que tiene el tema de los dos testigos. Queremos saludar a nuestros amigos que se van uniendo a nuestra comunidad. Ya llegamos a los 2000 suscriptores. Agradecemos a aquellos quienes hacen clic para suscribirse a nuestro canal y también a aquellos que comparten en sus grupos de WhatsApp. Hemos recibido varios mensajes al WhatsApp compartiendo algunas experiencias, algunos pedidos de oración. Nos gusta y nos hace sentir bastante bien el poder contribuir con su vida espiritual. Esa es nuestra labor, apoyarnos unos a otros. Así que saludos a cada uno de ustedes y a quienes voluntariamente se han ofrecido en apoyar este ministerio. Estamos contentos por todo el esfuerzo y el apoyo que surge de parte de ustedes para continuar en esta labor. Es por ello que no queremos dejar pasar el tiempo y queremos compartir con ustedes un mensaje que sea muy bueno, muy profundo, pero muy fácil de entender, porque la palabra del Señor es sencilla en su entendimiento, pero poderosa en su aplicación. Sin más que decir, ¿qué les parece si comenzamos en esta hora con una oración? Vamos a orar para iniciar con nuestro repaso. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias por tu amor y bendición y por tu palabra. Gracias porque nos une, a pesar de la distancia, en un mismo sentir y nos encamina hacia el sendero seguro, Padre querido, y nos prepara para momentos de angustia, el cual tendremos que enfrentar, pero confiados de que tú estarás con nosotros. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que tu Santo Espíritu pueda obrar en esta hora. Te pedimos esto y más en el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Queremos recordar que en la parte de abajo hay dos enlaces. El primer enlace es para que tú puedas descargar estos materiales como es el PowerPoint y también el bosquejo en un archivo en PDF para que tú puedas descargarlo. Estos archivos los estamos compartiendo en nuestro canal de WhatsApp, que es el segundo enlace que vas a encontrar aquí. Prontamente vamos a buscar la manera de poder hacer los reels para tener mensajes por lo menos interdiarios de la lección de escuela sabática y queremos comprar algunos instrumentos más que nos faciliten la divulgación de estos materiales. Sí, vamos entonces rápidamente. ¿Cuál es el título para la lección de esta semana? La lección 6 que lleva por título Los dos testigos. Texto central, Isaías 48. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es el texto y saben que al final de nuestro repaso vamos a explicar el texto en base al análisis que hemos hecho. Vamos entonces con la temática de la lección. 3 puntos importantes como solemos dividir nuestra lección: testigos, agresiones y finalmente victoria. Esto es la forma como se ha distribuido los temas: testigos el día domingo, agresiones lunes, martes y miércoles y victoria para el día jueves. Vamos entonces con la primera parte. Recordemos que siempre utilizamos las preguntas para poder responder y poder comprender mejor nuestra lección. Bienvenidos a la escuela sabática, la escuela más grande del mundo. Bienvenidos a el curso bíblico avanzado de los adventistas del séptimo día. Vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los dos testigos? Vamos a identificar en la Biblia quiénes son estos dos testigos. El texto principal para esta primera parte se encuentra en Apocalipsis 11:3 y dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Nos centramos en esta primera parte en identificar quiénes son estos dos testigos. Encontramos pues en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículos 1, versículos 12, 13, 14, la descripción de un candelabro. Hay un candelabro y dos personajes que manifiestan una labor importante. Pero encontramos un candelabro y en Apocalipsis encontramos a dos candelabros. Qué interesante, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ahí la similitud.
un candelabro en el Antiguo Testamento y 2 candelabros en el Nuevo Testamento. Obviamente tenemos que afirmar que cuando Zacarías se refiere al candelabro con las 2 olivas, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y las olivas, como bien nos menciona la lección de escuela sabática, hace referencia al Espíritu Santo, al aceite que hace que la luz pueda estar prendida. El Espíritu Santo es quien inspira la palabra y como consecuencia es quien ilumina la palabra. Ya en lecciones pasadas hemos visto cómo el Espíritu Santo nos conduce al entendimiento. Bueno, antes de conducirnos al entendimiento, revela la palabra, guía en el proceso de la escritura y finalmente nosotros quienes recibimos somos iluminados en el conocimiento. El aceite hace que la lámpara tenga luz. Por eso el pastor Mark Finley relaciona Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera. La lámpara tiene el aceite que ilumina el camino. Qué impresionante. Ahora, estos 2 testigos tienen poder porque dan testimonio de Jesús. Los 2 testigos, un solo testigo en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento, Nuevo y Antiguo Testamento, describe su poder porque hablan de Jesús. El poder que emerge de la palabra es cuando se centra en Jesús. El poder de la palabra está en Jesús. Cuando usamos la palabra para exaltar a Jesús, para colocar a Jesús en el centro, entonces hay poder. Y estos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Apocalipsis 12, 17 describe que los hijos de la mujer, la descendencia, el remanente de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios hacen referencia al Antiguo Testamento. Y el testimonio de Jesús es el Nuevo Testamento. Interesante. El testimonio de Jesús es la descripción de lo que Jesús hizo. Y el Nuevo Testamento es la verificación que el Antiguo Testamento jamás se equivocó. La profecía del Antiguo Testamento apunta a Jesús y el Nuevo Testamento describe la ejecución correcta de la profecía. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía nos devuelve a la Biblia, nos devuelve a Jesús. Y qué privilegio tenemos como iglesia adventista de tener la revelación profética en el espíritu profecía, es decir, en el Elena G. de White, que nos devuelve a la palabra, nos centra en la palabra, nos enfoca en la palabra. No hay forma en que la revelación de la Biblia y la revelación del espíritu de profecía, cual conocemos como Elena G. de White, se contradigan. Tenemos luz, una luz. No es que el espíritu de profecía es la luz que ilumina la Biblia. No, el espíritu de profecía es la luz que refleja la Biblia. Cuando leemos los dos hay una relación estrecha. ¡Qué maravilloso! Estos 2 testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el poder de estos 2 testigos está en el testimonio que encontramos centrado en Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! Y ahora vamos con la segunda parte. Ya hemos identificado lo que Apocalipsis 11 quiere decir, a quién se refiere con los 2 testigos, pero vamos a ver qué pasa con ellos. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el periodo profético de los 2 testigos y qué pasó en este periodo? Ya hemos identificado quiénes son los 2 testigos. Ahora vamos a ver por qué es importante conocer y qué pasó con ellos y cuándo pasó con ellos. Apocalipsis 11:2 dice, el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque fue dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:1 hace referencia al momento cuando se prepara el tiempo para el paso del lugar santo al lugar santísimo. Pero Apocalipsis 11:2 va a describir por qué el patio ha sido entregado a los gentiles y nos manda al pasado. Aquí hay una traducción que debemos considerar. Algunas versiones dice, porque será dado o porque es dado. Pero si vamos al original, vamos a encontrar que la palabra hace referencia al pasado. Fue dado. Lo que está diciendo el texto bíblico es que el patio fue entregado a los gentiles. Y a partir del momento que fue entregado, ellos hollarían la ciudad. Ellos llevarían
todas sus impurezas a la ciudad durante 42 meses. Vamos aquí. ¿Cuándo inicia este periodo? Bueno, Daniel 7, 24 y 25. ¿Qué es lo que nos dice Daniel 7, 24 y 25? Aquí tengo el texto bíblico, tú puedes marcarlo. Pero Daniel 7, 24 y 25 dice: los 10 cuernos significan que de ese reino se levantará 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente a los primeros y derribará de ellos a 3. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso significa que este periodo inicia luego que aparece el cuerno pequeño. Proféticamente tenemos que identificar esto en el año 538. Es decir, Daniel 7, 24 y 25 nos describe cuándo aparecería. Tenemos la fecha, 538, de la era cristiana. Ahora, ya sabemos cuándo aparece. Ahora tenemos que hacer las referencias. Hay 4 referencias al mismo tiempo profético. ¿Cuáles son? Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 11, que colocamos en último lugar porque es el tema que estamos estudiando. Daniel 7 hace un énfasis especial en lo que el sistema papal hizo, en cómo se concentró en atacar al pueblo de Dios, en cómo se concentró en destruir al pueblo de manera sistémica, como un sistema. Apocalipsis 12 se describe al poder satánico, a Satanás como la fuerza, la intención que tiene para destruir, es el que impulsa los ataques. Apocalipsis 13 es el ataque dirigido a Dios. El mismo periodo de tiempo. Los 4 textos hablan de los 42 meses, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días. Y en Apocalipsis 13, la referencia es que el ataque es dirigido a Dios, al santuario y a los santos. Pero en el capítulo 11, en el cual nosotros estamos estudiando hoy, el ataque se dirige a la palabra de Dios. El ataque es a la palabra de Dios. Entonces, Apocalipsis 11, en el periodo profético de las 1260 días o los 1260 años, tiene como referencia y tiene como punto principal el ataque a la palabra de Dios. Y justamente hemos visto que los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que dan testimonio de Jesús. Entonces, ahora la referencia de Apocalipsis 11:2 es que este ataque se centra en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver qué pasó en ese tiempo profético. El ataque no fue ocultar la palabra, porque la palabra estaba revelada. Obviamente, no había una imprenta que facilitara el acceso a la palabra, ¿no? Es cierto que en algún tiempo se prohibió la palabra, se prohibió que se tradujeran a otros idiomas, pero la palabra estaba allí. Y aunque obviamente hubo un momento en la que se ocultó, como dice nuestro título aquí, el ataque no fue ocultar la palabra, aunque se ocultó, claro que sí, pero el ataque no se centra en ocultar, en quitar la palabra. El ataque fueron los esfuerzos humanos y demoníacos para desviar la verdad de la palabra, de la Biblia, para quitar la verdad, mezclar. Es decir, el periodo profético del 538 hasta la finalización de los 1260 años, que fue en el año 1798, tiene como propósito interpretar la palabra basada al antojo de la tradición. Yo digo en la palabra lo que yo quiero decir, mas la palabra no dice lo que debe decir. Ese fue el ataque. Y la lección de escuela sabática, en la parte del comentario para los maestros, describe muchos puntos importantes que es necesario mencionar. Dice, la tradición eclesiástica es parte inseparable de la revelación. Hoy el magisterio interpreta la Biblia en base a la tradición, coloca la tradición y a la Biblia bajo un mismo punto. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos que sitúa la revelación divina por debajo de las actitudes. Coloca la revelación por debajo de las intenciones que se tiene. Se interpreta la palabra a voluntad. Y esto fue lo que trajo como consecuencia que esa época fuera dominada por la oscuridad. Este periodo corresponde a la 4ª trompeta. Todo está conectado en la Biblia.
Y eso es lo más impresionante. Pero ¿qué más encontramos? Luego de que encontramos el inicio, encontramos el ataque, desvirtuar la palabra, quitar la palabra, concentrar la palabra en los deseos humanos y no en la revelación divina, en las tradiciones, en todo lo que tiene que ver con el paganismo y no con la santidad del cielo, entonces trae como consecuencia un oscurantismo. Pero este periodo iba a llegar a su fin. Iba a llegar a la finalización. Y es por eso que encontramos que la derrota de los dos testigos, que está en el libro de Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá y los vencerá. La derrota de los dos testigos inicia el 10 como una fiesta y el 23 como un decreto de diciembre de 1793 y finaliza 3 años y medio después, el 17 de junio de 1798. Se decreta que todas las iglesias deben cerrarse, se decreta la fiesta de la razón, se decreta que ahora la razón está por encima de la palabra. Podemos encontrar que en este evento que antecedió a la Revolución Francesa, el concepto satánico del cielo se llevó a la tierra. Dios, tú no tienes razón, tus leyes no sirven. El ataque, la acusación del diablo hacia Dios se manifestó en este momento. Y a partir de ese punto, todas las sociedades, los países construyen su política, construyen su organización en base a gobiernos seculares, gobiernos no cristianos. La Revolución Francesa es el punto de partida para que el mundo hoy rechace a la palabra, no como individuo, sino como sistema. Los sistemas hoy están diseñados para negar a Dios. ¿Ya te ha pasado que has buscado trabajo con sábado libre en una institución y no te la dan? ¿Te has dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, los días de trabajo son de lunes a sábado y el domingo, el día del descanso que se respeta más y más? Tiene que ver esto. Los dos testigos son atacados, las Biblias son quemadas, se persiguen, la masacre de San Bartolomé, se persiguen a cristianos, se destruye la Biblia, la razón prima, se erige un altar con una mujer dando a entender que es la razón. La razón mata la Biblia usando el ateísmo. ¿Quién es el ateísmo? Egipto. Faraón dijo, ¿quién es Dios para que yo deje ir a su pueblo? Y el libertinaje, no hay normas, no hay ley, no hay Biblia, yo hago lo que quiero. Ahí está Egipto y Sodoma. Pero esta etapa finalizó cuando se instauró nuevamente los cultos, abran las iglesias, abran los templos, 3 años y medio después. Y la muerte del Papa Pío VII marca el fin del periodo profético. El texto bíblico menciona que no van a ser sepultados durante ese tiempo porque no ser sepultados, no darles una sepultura, manifiesta una burla extrema. Francia hizo una burla extrema de la palabra de Dios en la última parte del tiempo profético. Impresionante. La Biblia describe con anticipación lo que ocurriría con estos dos testigos, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y se cumplió tal cual estuvo escrito. La palabra fue atacada, fue lastimada. Tuvieron que predicar con sacos de silicio, es decir, con la oscuridad manifestada. Las verdades no alumbraron de manera plena, porque el enemigo se ocupó de tapar las verdades. Y muchos de esos errores hoy pueden estar presentes incluso en nuestro cristianismo, incluso en la forma como adoramos. Eso no significa que vamos a criticar todo lo que parece ser malo, no. Cada acto debe guiarnos a Dios, al amor a Dios y amor al prójimo. Recuerden lo que dijimos en otros videos. Yo sé que estoy haciendo lo correcto cuando mis actos alaban a Dios, le dan el primer lugar, ponen a Dios como el centro de todo, y también cuando mi prójimo es amado como yo mismo. Y todo eso proviene de la palabra de Dios. La resurrección de los dos testigos indica el reavivamiento espiritual que surge luego de 1798.
A partir de 1798, las sociedades bíblicas crecen, las traducciones crecen, las misiones mundiales crecen de manera significativa. Se fundan las Sociedades Bíblicas Unidas para tener traducciones de la Biblia. La Biblia comienza a reproducirse en todo el mundo. Hay un reavivamiento para el estudio de la palabra. Miren, Apocalipsis 11. ¿Pueden ustedes notar el ataque del diablo, el intento del diablo por ocultar las verdades, por bajar la verdad y colocarlo a un nivel de tradición para dejar de ver a Dios? ¿Será que hay tradiciones que estamos adorando más que la palabra? ¿Será que hay hoy en día líderes que valoramos más o que valoran más el programa antes que el individuo? ¿Qué cosas tan increíbles pasaron? Y lo maravilloso es que en el cielo hay una Biblia gigantesca, ¿no? Con todos los detalles. En el cielo está escrito la historia. Y quienes podamos ir al cielo vamos a verificar qué estuvo detrás de todos estos momentos e intentos de apagar la palabra. Entonces, ¿cuál es el tiempo profético? Hemos visto que Daniel capítulo 7, 24 y 25 nos describe desde el surgimiento del cuerno pequeño, año 538. ¿Qué pasó durante este tiempo? Los dos testigos fueron limitados en su mensaje. El ocultamiento, los sacos de silicio representan la oscuridad que fue colocada por el diablo a través del sincretismo para desviar nuestra mente de la palabra. Y finalmente, podemos decir en esta mañana, ¿qué hacemos? Dice Apocalipsis 11:19, finalizando este capítulo 11 de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un grande terremoto y granizo. El templo de Dios fue abierto, y el arca del pacto se veía. ¡Qué maravilloso! Cierra este capítulo mencionando que el pueblo logró contemplar el arca, que a partir de la resurrección de los dos testigos, a partir del mensaje profético a Filadelfia, a partir del sexto sello, la sexta trompeta, el pueblo de Dios se manifiesta para ver el arca del pacto. Y al ver al arca del pacto es inevitable ver al sacerdote que está allí, a nuestro intercesor. Hoy tenemos las verdades. Hoy aún luchamos contra las consecuencias del ataque a las Escrituras, el ataque a los dos testigos. Aún en la tierra hay enseñanzas que están siendo motivo para que muchas personas no crean y pierdan el cielo. Y es tu labor y mi labor predicar el Evangelio para que no sean engañadas. La Revolución Francesa fue un gran intento de los poderes del infierno para minar el poder de este libro, para minar el poder de la revelación, para eliminar la palabra de Dios. Pero lo maravilloso es que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Pero recuerda que los dos testigos no son la Biblia solamente, sino aquellos quienes predican la verdad que está escrita en ella, como fueron los valdenses, los albigenses, Wycliffe, Jerónimo, Hus, Lutero, y quienes luego de ellos salieron a predicar la palabra. Nosotros somos bendecidos, tenemos el privilegio de ser testigos de Dios, porque hacemos uso del testimonio que Dios nos dio. ¡Qué maravilloso!, ¿no es cierto? Debemos tener la seguridad de que Cristo venció. Y así como el intento terrible del enemigo de destruir la palabra trajo consigo 3 días de muerte, pero una resurrección que fue para bien, así como Jesús resucitó, pareció vencer el enemigo, pareció colocar la razón por sobre todo, pero la palabra resucitó. Y ahora el Evangelio se predicó para todo el mundo. ¡Qué increíble! La autoridad, que es el reino de Cristo, prevalecerá. Mirar el santuario nos asegura su justicia. ¡Qué lección tan bonita! Hay mucho de qué hablar. Hemos obviado muchos detalles si estudiáramos las profecías. Hemos tratado de resumir de manera
que podamos nosotros tener el conocimiento necesario, pero a partir de este conocimiento seguir investigando sobre el tema de los 2 testigos. Aquí está implícito y hemos visto la 4ª trompeta, la 5ª trompeta. La 4ª es el inicio del periodo y la 5ª trompeta la finalización del periodo de los 2 testigos. Estamos aquí en los sellos, estamos en el tiempo de las iglesias. Estamos viendo Daniel, todo se mezcla como un rompecabezas y cuando tú ves eso, querido amigo, qué maravilloso. Cuando tú comienzas a encontrar la forma de estudiar la palabra, entonces no hay nada que te detenga. Y el pecado se hace menos codiciable y la verdad que vas descubriendo se hace codiciable. Y de eso se trata, de investigar la palabra, de profundizar en ella, simplificarlo y compartir con los demás. Vamos con la parte final. La hierba se seca, la flor se cae. Intentos para destruir la palabra, las agresiones del infierno. Pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, que son los testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, permanecerán para siempre. La victoria que Cristo quiere darnos. Así podemos concluir con nuestro texto principal. Vamos con nuestro resumen. Los 2 testigos tienen un periodo profético. Ahí tenemos a Elías y a Moisés, que hace referencia, no son necesariamente ellos, pero sí hace referencia a lo que ellos hicieron y que está dentro de las Escrituras, porque los testigos describen lo que Dios hizo a través de muchos hombres, de manera resaltante Moisés y Elías, porque lo que ellos hicieron fue una época que se va a repetir, por eso la Biblia los menciona de manera indirecta. Los 2 testigos tienen un periodo profético, al final son asesinados, pero resucitan para hacer que la verdad sea triunfante. ¡Qué maravilloso! Hay que confiar en Dios, no hay pierde cuando confiamos en Dios. ¿Qué podemos aplicar entonces en esta hora? Tenemos que identificar cómo el diablo ataca la palabra que está en ti, cómo el diablo ha hecho que tú te limites en crecer. ¿Cómo ha hecho el Señor? ¿Cómo ha hecho Dios? Claro, ¿cómo ha hecho el Señor en colocar esa palabra maravillosa en tu corazón y cómo el diablo se esfuerza para que no crezcas, te quedes estancado? En el proceso de crecimiento vamos a equivocarnos, claro que sí. Si alguna cosa me llevó a mí a estudiar teología, fue porque en un momento de mi vida comencé a predicar un mensaje que no era el bíblico, que no era el mensaje que provenía de las profecías. Y siempre tuve miedo de estudiar profecías, siempre me gustó desde pequeño, pero llegó un momento en que me sentí limitado y fui a estudiar la palabra, estudiar teología, porque dije al Señor, Señor, yo quiero predicar tu palabra, enséñame. Y el Señor me bendijo en estos últimos años, en los últimos 4 años, recién pude comprender después de tanto esfuerzo, de tanto meditar, pensar, estudiar y leer. Y el Señor me bendijo. Qué palabra proveniente de sus testigos en tu corazón el diablo está atacando. Identifícalo. Rompe esa barrera y crece. Medita sobre la revelación profética que nosotros hemos recibido como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa revelación profética que hace que nosotros podamos mirar el fin desde el principio. Leamos más. Profundicemos en el estudio de la palabra. Leamos la serie del Gran Conflicto, los 5 libros del Gran Conflicto, para nosotros comprender cuán bella, preciosa y maravillosa es este libro, hermanos. Hagamos ese esfuerzo, hagamos un plan de lectura. ¿Está bien? Hemos llegado a la parte final. Yo quiero invitarte a que tú puedas decirle al Señor, úsame como instrumento, porque yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué te parece si oramos? Santo y maravilloso Padre, vamos a crecer en la medida que la verdad colocada en nuestro corazón crezca, sea desafiada y podamos alcanzar bendición compartiendo con los demás. Danos esa fuerza con el poder de tu Espíritu para predicar como tus testigos en esta época que nos ha tocado vivir. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. No te olvides de compartir. Nos vemos hasta la siguiente lección. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones, paz y bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.